Pues nuestra propuesta es doble. Por un lado, la autoorganización de los trabajadores en cada centro de trabajo para la defensa de nuestros intereses más inmediatos y para la mejora de nuestras condiciones de vida y de trabajo. Y luego la unidad, la solidaridad y la colaboración de todos por la lucha por los intereses generales, los intereses históricos, tanto de la clase obrera andaluza como los de nuestro pueblo. Pues la situación a corto plazo de la clase obrera andaluza, aparte de las peculiaridades que podamos tener por nuestras condiciones geopolíticas y económicas, es similar a la del resto de la clase obrera de la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que en la Unión Europea consumimos el 50% de los presupuestos generales mundial en gasto social, lo que son pensiones, sanidad, educación, mientras que el otro 50% se lo tienen que repartir miles de millones de personas en el resto del planeta. Estos derechos que conquistamos en Europa, o bien que nos concedieron para evitar la expansión de la revolución bolchevique, son realmente cortapisas para la acumulación de capital, que es lo que mantiene vivo al sistema capitalista. Y uno de los objetivos de la construcción europea, de la Unión Europea, es ir eliminando paulatinamente lo que hemos venido a llamar el estado del bienestar. Ahora bien, la agudización de la crisis, después de la crisis económica de 2017, la pandemia y la situación ahora de guerra de Occidente contra Rusia en Ucrania, pues hace que las oligarquías europeas expriman a todo ritmo a la clase obrera, despojando a muchos de sus miembros hacia la exclusión. Para evitar revueltas, pues hay programas de subida de salarios mínimos, de ayuda al acceso de la vivienda, pero que son medidas más ficticias que reales. Y cuando no se puede contener la rebeldía, pues utilizan todos sus medios al alcance de jueces, policías y leyes para evitar las protestas. Pues en primer lugar es una situación de crisis política. Al igual que en todo Occidente, el régimen político basado en el parlamentarismo liberal burgués está en crisis. No asegura ni crecimiento económico para los capitalistas ni bienestar para la clase obrera. En concreto, la situación en Andalucía es un poco más ridícula si no fuera por el sufrimiento y por los dolores que produce cuando las fuerzas progresistas, la llamada izquierda, además de ofrecer falsas promesas democráticas para salvar en última instancia el capitalismo, además en Andalucía nos condenan a mantener nuestra situación colonial, una economía basada en el turismo, en la agricultura, en el extractivismo, en las industrias básicas y basada en una mano de obra barata o sobreexplotada. La mayor parte, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de izquierda o progresistas no tienen en sus programas electorales ni una sola propuesta anticapitalista. Y bueno, aspiramos a que producto de la crisis política, económica y de la guerra, pues la rebeldía empieza a ganar terreno y las fuerzas políticas realmente anticapitalistas pues vayan ganando espacio.
Nuestra actividad sindical, la actividad sindical del Sindicato Unitario de Andalucía se desarrolla durante los 365 días del año. Los primeros de mayo pueden ser una oportunidad para valorar, para comprobar qué grado de conquista o de desarrollo está teniendo nuestras aspiraciones, está teniendo nuestra línea sindical. Esperamos este año ser más gente, más trabajadoras, más trabajadores, los que estemos unidos y comprometidos con una línea sindical de clase andaluza y anticapitalista. Este año queremos hacer incidencia en dos aspectos que nos parecen que son fundamentales y que están marcando estos momentos. Por un lado, tener en cuenta de que somos los trabajadores y las trabajadoras los que producimos la riqueza. Si no, hay que tener en cuenta que cuando entran en crisis, cuando la competitividad y la productividad no la pueden alcanzar por los medios técnicos y científicos, pues la sobreexplotación de la clase obrera es la forma que tienen para aumentar sus beneficios. Nosotros producimos la riqueza, sin embargo, somos los pobres. Los ricos son los que nos roban las riquezas que nosotros producimos. Después de esta reflexión y teniendo en cuenta la situación que hemos venido describiendo, creemos que se abren oportunidades para el avance en la conquista y en la lucha por la democracia, en la lucha contra el capitalismo, la defensa de los intereses del mundo del trabajo frente al capital, y para dar un nuevo salto de la humanidad hacia un mundo mejor. La Primera y la Segunda Guerra Mundial abrieron una oportunidad, dimos un salto adelante con la Revolución Bolchevique. En la Segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, se extendió por toda Europa del Este y China y otros países, y esperemos que la actual crisis del sistema capitalista abra un nuevo gran salto adelante de toda la humanidad. Creemos que la diferencia no está en el tamaño, entre sindicatos grandes o sindicatos pequeños, o entre partidos grandes o partidos pequeños, ¿no? La línea de demarcación entre unos sindicatos y otros, ya sean grandes o pequeños, o entre unos partidos y otros, es si se actúa dentro de la lucha anticapitalista o se actúa para salvar al capitalismo. El Sindicato Unitario de Andalucía aspiramos a estar siempre enmarcados en la lucha anticapitalista. Pues sucede que de cuando en cuando las contradicciones de clases estallan en un lugar en concreto. En los últimos 20 años hemos tenido estallidos de revuelta en diferentes lugares y territorios. Hay que tener en cuenta que la tendencia a la reducción a la eliminación de derechos laborales y de salario va aparejada a la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia de las clases capitalistas. Y la sobreexplotación de la clase obrera es una de las formas que tienen para mantener los beneficios. Pero mientras que el Estado afectado tenga pleno control sobre la policía y el ejército y no exista una vanguardia revolucionaria, pues la oligarquía afectada puede dormir tranquila. Nosotros aspiramos a que cuando la clase obrera andaluza estalle y no soporte seguir siendo gobernada como hasta el momento, pues de las protestas podamos pasar al progreso de la humanidad en lugar de retroceder y permitir que las fuerzas reaccionarias nos conduzcan nuevamente a la claudicación. Por otro lado, ni los sindicatos ni los partidos tenemos capacidad para iniciar protestas. Estas surgen de la lucha de clases, no de la voluntad de individuos o de grupos de individuos, por muy importantes que sean. Otra cosa es que en el momento en que surja esta protesta, en Andalucía nos encontremos en condiciones
hayamos creado las instituciones necesarias para que de estas propuestas pues, podamos dar un salto hacia adelante, hacia una sociedad mejor. Bueno, los retos a los que nos enfrentamos como clase obrera ya más o menos los hemos descrito con todo lo dicho hasta ahora. Ahora bien, la clase obrera organizada y consciente del Sindicato Unitario de Andalucía nos enfrentamos al reto de extender nuestra línea sindical por todos los rincones de Andalucía, para los que cualquier apoyo pues, es bien recibido. Bueno, una última reflexión, pues tener en cuenta que quienes producimos los alimentos, quienes construimos las casas, quienes producimos los vestidos, la gasolina, la electricidad, somos los que tenemos problemas para alimentarnos, somos los que tenemos problemas para mantener nuestras viviendas, para poder llegar a final de mes. Y lo que no puede ser es que una casta, una clase social se apodere de la riqueza que producimos y de nuestro trabajo y de nuestras vidas. Aquel grito que en los años 90 se extendió por todo el planeta de que otro mundo era posible, actualmente con la crisis sistémica que estamos padeciendo, puede dar una oportunidad para empezar a construir ese otro mundo posible, siempre que tengamos en cuenta lo que decía nuestro padre de la patria andaluza, Blas Infante: revolución a toda costa contra el régimen capitalista. Pues nada, feliz, viva el 1 de mayo, viva la clase obrera, viva Andalucía libre.